Ahora con más, vamos en busca de repercusiones. Sí, claro que sí. Vamos a ocuparnos de la cuestión económica, del análisis de estas medidas o lineamientos generales de un plan económico que se conocerá en los próximos días y que hablan de la economía que viene. Vamos a sumar este análisis a la licenciada Ana Catelén, que es economista y que habitualmente colabora con nosotros también aquí en Teledero Federal en cuestiones que tienen que ver con el análisis del día a día y el rumbo económico del país. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días a ustedes. Gracias por el llamado. Bueno, muchas gracias por este tiempo. Además, bueno, sabemos que te encuentras la realidad en Madrid, en España, y aún así nos brindás este tiempo para charlar con nosotros. Imagino que, como todos los argentinos, siguiendo de cerca también nuestra propia realidad. ¿Cómo has visto el desempeño, el debut del ministro Guzmán en el área económica? La verdad que sí, siguiendo de cerca, y me agrada bastante el tono de prudencia, de sobriedad con el que tanto presidente como ministro de Economía están encarando esta situación. Creo que era algo importante, sobre todo, bueno, como ustedes decían también, desde estar afuera también se pueden ver otras cosas. Creo que esta prudencia, esta sobriedad, esta tranquilidad también con la que ellos están encarando, nos muestra que le están hablando a públicos muy distintos entre sí. Le están hablando en primer lugar al pueblo argentino, le están hablando al sector de trabajadores, a los desempleados, le están hablando a los empresarios, pero también le están hablando al mundo en general y le están hablando a nuestros acreedores. Y me parece importante que estén en búsqueda de este equilibrio y de transmitir confianza y calma en que el país tiene toda la voluntad de hacer frente a sus compromisos, pero de hacerlo también, obviamente, estimulando el crecimiento de la economía argentina. Lo que escuchamos ayer del ministro Guzmán fueron lineamientos generales. Uno podría decir que son hasta intenciones, una carta de intención acerca de lo que a él le gustaría llevar adelante al frente del ministerio. Todavía no hay medidas concretas acerca de cómo esas intenciones se pueden materializar en un plan económico. Exactamente, a ver, él en términos concretos, precisos, no aportó mucho más de lo que Alberto Fernández ya había dicho en su discurso del otro día. Yo creo que sí es importante un concepto que, si bien en general en la economía uno no va a encontrar un economista en la escena pública que esté en contra de esto, que es un plan de consistencia integral macroeconómica, no es algo que abundara en los discursos que encontráramos previamente. De hecho, insisto con una idea, destaco de este discurso que no buscó el titular de la política que iba a salir en la portada de todos los diarios. Recordemos que en el 2015, cuando Prat Gai asumía, inauguraba su discurso diciendo: llega el fin del cepo, paradójicamente, y vamos a terminar con todas estas restricciones para ponernos de cara al resto del mundo. Me parece que es cierto, no agrega grandes cuestiones, pero sí hay algunos lineamientos centrales que nos permiten ver hacia dónde vamos. En primer lugar, que él plantea, no se puede hacer un ajuste fiscal porque iríamos en el mismo sentido de lo que está pasando con el ámbito privado de la economía, por lo tanto le pondríamos un acento a la contracción. Pero tampoco podemos dar un empujón fiscal, un impulso fiscal, porque la situación presupuestaria no lo habilita, tampoco Argentina en esta situación de deuda tiene la posibilidad de acceder a nuevos créditos a tasas, digamos, accesibles, no tiene acceso al crédito. Entonces, acá sí es donde él creo que aporta algo que es importante, que es un concepto tal vez, o una política discutible, que es que el plantea que emitir sería desestabilizante también como medida para financiar algunos de estos estímulos que se les quieren dar a la economía, como pueden ser el incremento a las jubilaciones, como pueden ser los incentivos al consumo. No me parece que sea un concepto menor, si bien comparto que no fue un discurso cargado de anuncios de rápida concreción. Sí creo que se genera el espacio para que podamos hacer algunas conjeturas sobre cómo se financia entonces este crecimiento. Yo creo que
hay dos conceptos ahí importantes. Uno es la renegociación de la deuda, y es el motivo principal por el cual Martín Guzmán está sentado donde está hoy. Él es un especialista en deuda soberana, y ahí hay un par de cuestiones que son interesantes de conversar. Y por otro lado, viene a financiar también estas inyecciones que se le van a dar a la economía, lo que Alberto Fernández dijo que era la solidaridad en la emergencia, ¿no? Un acuerdo básico, multisectorial, que va a tener tratamiento parlamentario, donde se va a buscar, seguramente a través de ciertas herramientas tributarias, que algunos sectores puedan aportar más. Ana, eso tendría sí. que ver con lo que se conoció como el impuestazo. Si no van a emitir para salir a financiar la política social y están llamando a un acuerdo social, ¿significa que van a estar convocando a los sectores productivos, del campo, empresario, y estaría relacionado con esto que trascendió como impuestazo? A ver, puede que sí. Yo también creo que en el equipo económico que hoy Alberto Fernández está reclutando, ellos tienen una idea central, que es que el problema, uno lee el libro que publicó Culfas hace un tiempo, y la idea central es que el problema más grande de la economía argentina es la restricción externa. Y a partir de eso, en cómo uno camina hacia resolver esa restricción externa en este proceso de transición desde una situación tan delicada hacia un sendero del crecimiento sostenible, ellos tampoco van a estar castigando a quienes puedan hacer una generación de divisas genuina. Todo lo contrario, sino que estos sectores se los va a premiar. Sí creo que lo que se van a hacer es establecer objetivos múltiples, donde en distintos momentos cada sector tendrá que aportar más. Tampoco creo que sería inteligente por parte de este gobierno poner una carga impositiva muy fuerte sobre los sectores que tal vez hoy más rápidamente pueden, si confían en esta gestión, contribuir al crecimiento, porque es ponerse de espaldas con los sectores que son necesarios. Creo que van a buscar ese acuerdo a partir del Consejo Social, a partir de esta ley de solidaridad de reactivación productiva, y será un trabajo arduo, pero también creo que así como Guzmán ha planteado en sus distintas exposiciones, que nos puede encontrar en la web y demás, hay ciertas cuestiones que requieren celeridad, como por ejemplo la reducción de la deuda. Sí. Tenemos un problema de liquidez en cuanto a la disponibilidad de fondos, y tenemos un problema en cuanto a la solvencia que tiene que ver con la capacidad de pago. Y él lo que plantea es que a la hora de renegociar la deuda, no podemos caer en estos problemas de muy tarde y muy poco, digamos. Entonces van a buscar una negociación rápida, con cierta virulencia por parte de la Argentina a la hora de renegociar, que si a la vez que se está haciendo esa renegociación rápida, donde posiblemente los acreedores también tengan que ceder en algunos de su deseo, digamos, de pago, tampoco se puede castigar muy fuerte a quienes espera que hagan crecer desde el sector privado la economía argentina. Entonces, requiere un tratamiento prácticamente quirúrgico esta situación, de puntas de pie, y creo que es lo que están buscando en este marco de tanta prudencia en los anuncios. Bueno, un tratamiento de tipo quirúrgico para los sectores productivos y los que generan divisas. Recién vos decías, se nos viene rápidamente a la cabeza el campo. ¿Cuál es otro sector productivo de la economía argentina que tenga esa capacidad o que se parezca en capacidad para generar divisas? ¿De qué otro sector estaríamos hablando? A ver, está claro que todo nuestro tramado industrial ha sufrido muchísimo durante estos últimos 4 años. Lo decía Alberto Fernández, lo tiene en el discurso, el nivel de producción industrial es equivalente al del año 2006. Hay, por el lado de lo industrial, una potencialidad dentro de nuestra propia capacidad productiva que hoy está sin explotar, ni siquiera estamos hablando todavía de expandirla. Ahí hay por hacer, y también hay mucho por hacer en el sector de los servicios intensivos en conocimiento. Nuestro país tiene en ese nicho mucho por crecer. De hecho, son muchos los investigadores que hoy en la Argentina están escribiendo sobre esto, y sobre que incluso por fuera del sector primario
necesitamos diversificar nuestro desarrollo exportador. Necesitamos hacerlo porque incluso con nuestro sector primario al 100% no llegaríamos a conseguir la cantidad de divisas que necesitamos para el crecimiento que la Argentina necesita y sobre todo también para pagar la deuda que tenemos enfrente. Entonces es necesario diversificar los productos y servicios que le vendemos al mundo y los destinos también a los que les estamos vendiendo. De hecho, hace poco escuchaba una nota que le hacían a Martín Rapetti de IPEC y en esta nota le decía, ni siquiera la Argentina es un país que tenga la potencialidad que a veces nosotros creemos en el ámbito de los recursos naturales, porque si consideramos las exportaciones de recursos naturales por cantidad de habitantes, no son tampoco mucho más altas, ni siquiera llegan a los niveles, por ejemplo, de Chile, muy lejos de otros países como Australia y como Nueva Zelanda. Entonces, también hay que romper cierto mito, creo yo, de una dicotomía entre el mercado interno y el desarrollo exportador. Tenemos que diversificar nuestras exportaciones, creo que eso es lo que ellos van a estar haciendo, aunque con una primera instancia de sí, tal vez recargar más tributariamente a los sectores más acaudalados que hoy más tienen, pero no creo que estén haciendo esto en pos de perjudicarlo sostenidamente tampoco, por una cuestión de su propia sostenibilidad política y por la sostenibilidad económica del país. Bueno, el combate de la inflación parece haber quedado en segundo plano. No se ha visorado ningún tipo de medida o algo muy estricto para controlar la inflación, más allá de lo que habíamos escuchado antes de la asunción de Alberto Fernández, de algún tipo de control de precios, la implementación de la ley de góndolas o algún tipo de cuestiones así, pero no ha habido mayores desarrollos en ese sentido. Parece que vamos a seguir en una economía que va a tener que convivir con una inflación alta. Sí, ellos están pensando que la inflación del año que viene, en el mejor escenario, puede bajar unos 15 puntos, que sigue siendo una inflación altísima a nivel global, pero que también tenemos que reconocer que sería muy poco realista un gobierno que nos plantee hoy que en poco tiempo podemos tener una inflación de menos del 20%. No sería realista. Entonces, creo que pasa en un segundo plano, tal vez sí, porque el objetivo hoy es renegociar la deuda, es detener la caída de la economía argentina, aunque si nos fijamos también en los discursos de las distintas figuras económicas, Culfas, Nielsen, Guzmán, lo que encontramos es que ellos buscan reactivar la economía a través de empujar el salario real, pero sin empujarlo lo suficiente como para que le echemos leña al fuego de la puja distributiva que genera más inflación. Entonces, insisto con esta idea del tratamiento quirúrgico. Van a buscar contenerla porque saben que a medida que la inflación crece corroe el resto de las variables económicas, pero no como el principal problema. Yo creo que será una cuestión secundaria y la inflación también se podrá controlar en la medida en la que el resto de las variables principales macroeconómicas vayan exhibiendo algún grado de mejora, de recuperación o al menos de que no empeoren tanto como lo venían haciendo durante los últimos 2 años. Bien, bueno, eso es lo que todos queremos. Ana, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, siempre un gran aporte a la mesa de Telediario Federal y valoramos en esta instancia por partida doble la predisposición, sabiendo que estás en Madrid, bueno, formándote esto de estar siempre al tanto de la realidad argentina y con esa generosidad para darnos tu opinión y tu análisis. Así que te mandamos un abrazo y la mejor de las suertes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a ustedes. Gracias, hasta pronto. Bueno, algunos indicios de la economía que viene, ¿no? O al menos los planteos que los economistas hacen a partir de los dichos lineamientos del ministro.